Saludos a todos, es un placer estar con ustedes en este día especial, maravilloso, que Papá Dios nos da la oportunidad de vivirlo con amor, con gran devoción hacia Él. En esta ocasión tenemos el honor de conversar con la maestra Yuleidi Tibrey, quien es casada, madre de 4 hermosos niños, una gran bendición. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, tiene maestría en enseñanza de educación superior y gestión de centros educativos. Es estudiante del doctorado en educación línea y de planificación y gestión educativa. Tiene más de 12 años de experiencia en acompañamiento pedagógico y actualmente labora en la modalidad en arte del Ministerio de Educación. Es una gran ser humano, posee habilidades excepcionales, extraordinarias, una gran amiga que puedo decir que tengo el privilegio de conocerla hace varios años y de verdad que me siento muy orgullosa de que hoy nos acompañe. Maestra, bienvenida, ¿cómo se siente? Buenas noches, muy contenta. Gracias de verdad por haberme considerado y externado la invitación para esta entrevista. Y con mucho placer la accedí rápidamente. Primero porque viene de usted, una persona también a quien tengo alta estima y respeto. Y porque este tema que vamos a conversar me apasiona, me encanta. Qué bueno, pues el tema que vamos a conversar en esta noche es acompañamiento pedagógico, ya que la maestra tiene una vasta experiencia en esa área. Vamos a preguntarle a la maestra de inmediato, ¿qué entiende usted por acompañamiento pedagógico? El acompañamiento pedagógico es un proceso intencionado. Intencionado porque debe ser planificado, sistemático, orientado a la mejora de la práctica docente y con ella los aprendizajes de los estudiantes. Es un proceso que se realiza con un componente de asesoría, de formación al docente y de seguimiento continuo al proceso mismo. Bien, ¿y ha tenido usted alguna experiencia? Tiene un componente humano también, tiene un componente humano, porque es como ir caminando de la mano con ese docente, compañero nuestro. Muy bien. Y que se sienta así como acompañado, pero de forma amigable, alguien que te apoya, que es un mentor, que te da la mano, que te ayuda a mejorar, ¿verdad, profe? Así es, así lo concibo. Así que bueno. Pues, ¿ha tenido usted alguna experiencia de acompañamiento? ¿Ha sido usted acompañada? ¿Ha acompañado? Cuéntenos. Sí, yo creo que lo que más he hecho en mi vida profesional ha sido ser docente, o sea, impartir clases, acompañar procesos pedagógicos y ser acompañada también, porque incluso durante el acompañamiento uno es acompañado por el profesor. Cada quien con la intención que tenga, pero igual es acompañado. Pero ya un acompañamiento formal, con las características y el rigor de ser acompañado, sí, también lo he sido. O sea, he recibido esa asesoría, ese apoyo, esa mirada sobre mi práctica de parte de otros, de pares y de parte de superiores también. Excelente. ¿Con qué propósito se lleva a cabo el acompañamiento pedagógico? Bueno, son diferentes propósitos. Puede ser acompañamiento en contexto, enfocado a observar la práctica del docente. Puede ser un acompañamiento a la práctica áulica o a la práctica de la gestión de aula, entiéndase los registros del docente, las planificaciones. Hay varios aspectos. Entonces, cada uno de esos aspectos tiene un fin, tiene un propósito, aunque el propósito general es considerar elementos fuertes, o sea, fortalezas, y también algunas oportunidades que tenga el docente en su práctica. ¿Y cuál es con miras a enriquecerla, a mejorarla si es necesario, a mantener las fortalezas identificadas y, como le decía al inicio,
que impacte en la calidad de los aprendizajes. O sea, de alguna manera el acompañamiento, además de mejorar la práctica del docente, se espera que favorezca un resultado en aprendizaje. Usted como acompañante, ¿cómo se da cuenta usted, por ejemplo, qué docente necesita acompañamiento? Bueno, la observación de la práctica es la técnica más antigua y la más común para uno detectar necesidades de acompañamiento en el docente. Entonces, esas necesidades se identifican a la luz de lo que uno está esperando en su centro educativo. Es decir, yo quiero que en mi centro educativo los docentes me integren la tecnología en sus clases. Los docentes que no la estén integrando, ya yo sé que tengo ahí una necesidad desde ese punto de vista. Pero además de eso, si maneja disciplina, si tiene control de grupo, si hace una buena ejecución de sus planificaciones, si es un docente que además de ejecutarla la sabe diseñar. Entonces, habrá que ver el perfil del docente de la institución para poder entonces, bajo ese perfil, identificar necesidades o fortalezas que tenga. Muy ¿Me doy a bien. entender? Sí, No es sí. como, hoy me levanté y pensé en el profesor ideal, ¿no? Es como, ¿qué docente, qué perfil de docente tengo como institución? Se tiene como institución. Entonces, a la luz de lo que se observa, ¿verdad? De lo que la práctica de ese docente va revelando, entonces uno se va situando si tiene fortalezas o en cuáles áreas se puede mejorar. Se podría tomar en cuenta también los resultados, por ejemplo, en las evaluaciones de los estudiantes. ¿Podrían hablarme en cuanto a eso, por favor? Sí, claro que sí. También ese es otro medio de verificación de posibles necesidades o de fortalezas que tenga el docente. Un estudiante o un grupo de estudiantes que tienen resultados favorables, pues obviamente uno puede deducir que ha habido un buen proceso pedagógico con él, pero puede hacer caso de que la mayoría de los estudiantes se estén reprobando en una asignatura y que el mismo grupo de estudiantes con otros docentes tengan buenos resultados. Entonces puede ser ese un indicador de que con el docente tal, pues haya una oportunidad de mejora, que bien puede estar ligada a la práctica del docente o al conocimiento del docente en la misma materia, puede ser. Muy bien. ¿Y cómo se realiza el proceso de acompañamiento pedagógico? Ese es el proceso más hermoso, porque debe ser planificado, previsto. Entonces, como decíamos que es un proceso, quiere decir que hay fases, se va agotando una serie de pasos. O sea, lo inicial es hacer un levantamiento diagnóstico, sobre todo cuando no se conoce el docente. O sea, vamos a iniciar un año escolar, lo correcto, lo ideal es que se haga ese levantamiento inicial, que bien puede ser un FODA, la técnica que se considere válida, que funcione. Pero es bueno hacer un levantamiento diagnóstico. Ese levantamiento diagnóstico se le avisa al docente. Todo proceso que tenga que ver con el maestro, él debe estar consciente, tener su aprobación, su acuerdo y de hecho coordinar con él los momentos en donde se van a ir desarrollando cada una de esas fases. Entonces, avisar al docente que vamos a hacer un levantamiento diagnóstico a nivel de centro educativo para poder identificar dónde estamos y proyectarnos también hacia dónde vamos. Ya el docente sabe, bueno, vamos a hacer ese levantamiento que bien puede estar avalado en una serie de instrumentos o la observación de una práctica, la observación guiada. Yo puedo hacer una lista de cotejos, sencillamente puedo ir observando y anotando qué cosas veo en la práctica de ese profesor. Entonces, una vez se tiene como ese abanico de aspectos observados en el docente, se procede a elaborar un cronograma. Ese cronograma, porque casi siempre se acompañan varios docentes en los centros educativos, entonces se hace un cronograma para poder organizar en términos de tiempo, de que ese mismo docente esté en la disponibilidad, la hora, las asignaturas que se van a acompañar. O sea, hay que como considerar todos los aspectos dentro de este programa que se diseña. Entonces se hace el diagnóstico, luego se pasa
en la fase de la elaboración del cronograma. Se elabora o se enseña una batería de instrumentos que sea coherente con el proceso que se va a acompañar. Es decir, si en este mes voy a acompañar la práctica áulica del docente, entonces mis instrumentos deben responder a lo que sucede en una clase, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero puede ser que yo, además de ver su práctica, profe, vamos a ver también sus planificaciones. Entonces, el instrumento de acompañar las planificaciones es distinto, porque tiene ahí unos indicadores que no se ven necesariamente en la práctica. O sea, usted considera si la planificación tiene los elementos y parte del enfoque que como ministerio, como país, nosotros hemos privilegiado. Entonces, todo eso, qué cosas desde la gestión del perfil de egreso, el perfil del docente, la misión del centro, qué cosas, los programas, los proyectos, todo eso se ve desde una rúbrica, una lista de cotejo. O sea, lo que quiero decir es que cada proceso que se vaya a acompañar debe estar en coherencia con los instrumentos que se diseñen para realizar el acompañamiento. Entonces, una vez ya ese coordinador está preparado, Lina coordina, valga la redundancia, con el profesor para la observación, para la visita. Entonces, el docente que te dice, mira, pues tal día, en tal hora, uno también verifica el horario del profesor y pues se va dando. Eso sí es un trabajo a nivel de aula, pero si es a nivel de ver planificaciones, acompañar resultados de aprendizaje de los estudiantes, entonces ya es como un trabajo más, aunque tiene que ver con el docente, pero es más desde la gestión pedagógica, que ahí uno adecúa cuándo lo va a hacer, pero igual tiene que planificarlo. Entonces ya se prepara, avisa al docente, decide cuál es la estrategia que va a utilizar de acompañamiento. Hay diferentes estrategias y una de ellas es el acompañamiento centrado a la práctica áulica. Entonces, una vez ya se sabe cuál es, cómo es, con los insumos que se cuentan, los recursos, se le avisa al docente y se hace la visita. La visita para el acompañamiento se aconseja que no sea solo la persona acompañante, o sea, que no sea en este caso el coordinador docente, sino que se deje acompañar o apoyar por el orientador o psicólogo del centro, el director o directora, por alguien más. ¿Por qué? Porque hay aspectos dentro de la dinámica que se da en un salón de clase que cada quien lo ve desde su óptica, desde su rol, y enriquece luego el diálogo y puede aportar a la mejora. Con más muy bien, es un proceso realmente hermoso, como usted comentaba al inicio de la pregunta, y en cierto sentido hasta arduo. Usted menciona que, sí, se le notifica al docente. ¿Con qué tiempo de anticipación se le notifica al docente que va a ser acompañado? Usted mencionaba que se toma en cuenta el plan anual, se toma en cuenta las necesidades del centro y las necesidades del docente, pero ¿cómo sabe el maestro cuándo se le va a acompañar? Bueno, esto tiene mucho que ver con el centro, el tamaño del centro educativo, o sea, la matrícula de docente que esté manejando. Si hay una matrícula que te permite acompañar a los docentes mensual, que es lo ideal, pues que se le avise por lo menos una semana, 2 semanas. Va a depender mucho de la realidad del centro. Hay acompañamientos que por la complejidad a veces no se pueden hacer todos los meses. Pero lo ideal es que se le avise al docente por lo menos una semana, 15 días, pero que lo sepa antes de. Hay personas que avisan 3 días previo a. Eso va a depender de la dinámica que se esté gestando en la escuela. Pero lo importante siempre es que ese docente sea avisado antes, independientemente de si dicen que se le avisa y él se prepara y ese día hace la clase modelo. Yo digo, bueno, pues si ese día la hizo modelo, qué bueno. Pero igual siempre el docente, por respeto a él y por el mismo carácter que tiene el acompañamiento, esa comunicación de doble vía, ese trato asertivo, la gente se siente más cómoda cuando sabe que va a recibir la visita, a que le sorprendan y tal vez ese día ni siquiera emocionalmente está preparada. Bien, luego que ustedes hacen el acompañamiento, ¿cómo obtienen los resultados? Yo sé que usted mencionó que a través de la observación, pero ¿cómo se conversa con el docente luego de ser acompañado?
Sí, qué bueno que volviste a esa parte, porque dentro de los pasos para realizar el acompañamiento, una vez se hace la visita, se procede al uso de una estrategia que es muy común, que se llama diálogo reflexivo, indagación dialógica con el docente. Eso se hace ya con unas características de un lugar tranquilo, en donde el docente pueda conversar abiertamente, que se sienta en confianza y poder ir identificando junto con él lo que se observó, las fortalezas, las oportunidades, todo, y establecer acuerdos. Entonces, se pasa como a esa siguiente fase de diálogo con el docente. Además de ese diálogo, se debe ver la batería de instrumentos que se aplicó, si se usó un instrumento. Hay coordinadores que llevan una bitácora, van anotando todo lo que se observa y luego a partir de esa bitácora hacen la socialización. Entonces, es esa revisión del instrumento de donde se haya registrado la información. Si se hace acompañamiento a varios docentes, se socializa todo eso, se cruzan, se tabulan los resultados y ya uno puede tener un informe final de cómo está el centro, cómo está la práctica de los profesores, en sentido particular y en sentido general también. Porque uno lo puede ir viendo por docente, cada docente con su informe a la luz de lo que se esperaba, ¿verdad? De lo que se observó y de lo que se esperaba. También como se diseña un plan de acompañamiento. Desde ese plan de acompañamiento se proyectan metas. Entonces uno va comparando qué vi ahora, qué cosas me faltan. Si en mi plan de acompañamiento yo digo, bueno, el 90% de los docentes va a aplicar el enfoque de competencias, que es el que está ahora vigente en el sistema, pues uno va viendo si se acerca o qué tanto se aleja la práctica de ese profesor, cuántos lo están haciendo, y así uno va monitoreando su propio plan. O sea, va ejecutando el plan y ese acompañamiento, que es una acción dentro del plan, lo va a ir evaluando, lo va a ir monitoreando y luego lo puede evaluar y ver ya finalmente qué tanto se avanzó. Me parece muy bien. En los resultados también es bueno socializarlo. Esos resultados que se tengan ya generales y particulares se socializan tanto a nivel del equipo de gestión como con ese mismo docente. O sea, el docente debe recibir el feedback. ¿Qué cosas necesito? ¿Qué cosas buenas tengo? Porque es la motivación que él siente para seguirse perfeccionando y para mantener lo bueno que tenga. O sea, si se hace el acompañamiento y no hubo un diálogo, carece de sentido. Si no hay ese feedback, el docente lo va a ver como que fue un supervisor que vino, se sentó en una esquina, me llenó un instrumento y se retiró. Entonces adquiere, en lugar de carácter de acompañamiento, adquiere el carácter de la supervisión. Sí, y sobre todo como se hacía anteriormente, que era una supervisión para fiscalizar al docente. Y por ejemplo, la persona que supervisaba se basaba en base a sus criterios en la mayoría de situaciones, a lo que él consideraba que debía hacer y cómo debía hacer. La ventaja que tiene el acompañamiento pedagógico es que toma en cuenta cómo se siente el docente y lleva al docente a reflexionar sobre su práctica para la mejora del centro, de su práctica pedagógica y para el bien de los estudiantes, que son el fin principal. ¿Qué documentación se toma en cuenta para elaborar el plan de acompañamiento que ustedes elaboran en el centro, por ejemplo? Sí. Para elaborar el plan de acompañamiento, se toman diferentes documentos de consulta y de apoyo. Cuando me refiero de consulta, es que hay mucho material de acompañamiento que te orienta de estrategias, cómo realizar o cómo implementar cada una de esas estrategias, y eso te ayuda. Porque cuando vamos a diseñar las acciones, ahí uno tiene un poco de luz de qué hacer, cómo hacerlo. Se toma en cuenta el plan estratégico del ministerio. Ese debe ser el plan, el número 1. Si lo fuéramos a listar, yo dijera, es el número 1. ¿Por qué? Porque desde ahí se ve a nivel nacional, a nivel de país, qué se espera, cuáles son las metas que se tienen. Entonces, el cargador de la computadora. Bien, puede buscarlo, tranquila, profe. Yo voy a pedir que me lo traigan. Sí, ¿Está bien? bien.
Si usted quiere, pause y en la grabación y luego. Ok, vamos a pausar. A ver si ha mejorado ya. Ok, bien, pues como decía, para diseñar el plan de acompañamiento se toman en cuenta, además del PEI, que es el estratégico del ministerio, que sería como el número 1, también el el proyecto educativo de centro. Si no tiene proyecto educativo, el plan de mejora, el plan del año, la planificación del centro debe tomarse como referencia. También se toman en cuenta si quiere, eso es opcional, pero como el plan estratégico lo tiene, pero antes de que trabajáramos con el plan estratégico, yo trabajaba con las políticas del plan 2010-2018, el plan decenal. Como ya se tiene integrado en el plan, uno puede ir directamente al plan estratégico del ministerio y de ahí seleccionar los ejes estratégicos que están vinculados al acompañamiento docente, a la formación docente. ¿Qué metas se tienen? Entonces, del plan del centro educativo también ver el perfil del docente, es como esta mirada a lo que se espera. Sin, como le dije, si no tiene, ver la planificación que el centro tenga. Entonces, hay unos indicadores que a mí me gusta mucho tomarlo en cuenta, que están en la función del docente, en el documento del centro educativo que tiene, ese se llama Manual Operativo de Centros Educativos Públicos. Hay las funciones del docente. Entonces, en esas funciones, uno elige indicadores de su perfil para incluirlo en el diagnóstico del docente. Entonces, es otro documento base. A ver qué otro más. Esencialmente esos. El del centro, el que les acabo de citar, el del plan, el plan del ministerio, con eso es suficiente para empezar a hacer como el levantamiento inicial y organizar el trabajo. Entonces, ese plan de acompañamiento tiene unos elementos que son muy parecidos a lo que uno hace como una planificación regular. Sí, es decir, justamente eso le iba, perdón. Me iba a preguntar. Sí, que cuáles elementos se lleva o cuáles elementos se deben tomar en cuenta al momento de elaborar el plan de acompañamiento. Muy bien, entonces vamos a ir viendo los documentos. Bueno, es importante agregar entre los documentos el mismo diseño curricular. Hay siempre elementos del diseño que le dan mucha luz a uno, lo que tiene que ver con el perfil del docente, la misma asignatura que el docente imparte o las que se imparten en el centro. Yo me apoyo mucho en ellas también, porque de ahí encuentro elementos para incluir, ya sea en el diagnóstico o algunas ideas de acciones. Por ejemplo, en el levantamiento diagnóstico hay una parte que yo siempre la contemplo, que tiene que ver con el conocimiento que tenga el docente de los estudiantes, de los estilos de aprendizaje, y lo incluyo en el diagnóstico. Y si me doy cuenta cuando hago el levantamiento que el docente no sabe cómo aprende la gente, no conoce las teorías del aprendizaje, por ejemplo, o sea, yo aprovecho y en mis procesos formativos realizo algunos que fortalezcan eso. También veo ahí en el mismo levantamiento el dominio que tenga el docente de los enfoques. Es como un engranaje. Cuando se hace ese levantamiento que se conecta con esos aspectos que les estoy mencionando, entonces uno está respondiendo desde la práctica a lo que se espera como un país, porque si el docente no conoce los enfoques, no lo va a llevar a cabo, o sea, no lo va a ejecutar. Y así va viendo oportunidades de trabajo. Hay coordinadores que dicen, tengo mucho trabajo. ¿Por qué? Porque ha hecho un buen diagnóstico, porque tiene muchos elementos a que prestarle atención. Si no los mira, cuando lo va a diagnosticar, luego se encuentra que va a ver la práctica, va a hacer un diálogo regular y ya terminó, ya no tiene trabajo. Entonces, eso también le da mucha información a uno y le da muchos elementos para impactar. En cuanto a los elementos del plan, le decía que se puede hacer una matriz sencilla, no hay que complicarse. Partir, claro está, de las metas del año que se tienen previstas a nivel del centro. O sea, previo a ese plan, hay otro plan, que es el plan institucional del centro, el plan anual. Entonces ahí, cada quien se ve, cada ámbito de la gestión se ve.
Entonces, en lo que corresponde al ámbito pedagógico, se dice, mira, para este año mis docentes deben tener tales condiciones. Entonces, esas metas que se tienen ahí, yo las copio para encabezar. Es como si fuesen las competencias fundamentales del plan del profesor. Las metas institucionales es mi norte. Sería el norte. Entonces, orientamos la matriz. Si el docente o la coordinadora quiere colocarle en la primera casilla las líneas o políticas, si va a trabajar con las políticas, yo solía mucho trabajar con las políticas y ahí listaba cuáles políticas mi plan de acompañamiento estaba favoreciendo. O sea, no había manera de que el trabajo de la esté despegado de lo que el ministerio orienta. Independientemente si las instancias que están superiores a la escuela lo tengan o no, la idea es que se sienta en la escuela. Que usted diga, bueno, yo estoy trabajando con la política 5, yo estoy trabajando con la integración de la familia, porque muchas veces el plan de acompañamiento lo limitamos al trabajo con el docente, pero va más allá. O sea, hay que hacer un trabajo de integración de la familia, de atención a los estudiantes, de la misma práctica de profesor y de la misma formación del que acompaña. O sea, se ven muchas dimensiones. Sí. Se identifican eso, con qué línea vamos a trabajar, con qué política. Si usted no quiere asentar las políticas, por lo menos trabaje entonces con las estrategias o ejes estratégicos del plan del ministerio. Este año, hasta el 24, tienen proyectados 5 estrategias, 5 ejes estratégicos. Hay uno que está muy centrado a calidad de los aprendizajes, por ejemplo. Entonces usted va a elegir ese y lo va a incluir y va a empezar a ver todos los aspectos a los que tributan a ese eje. Y eso le va a enriquecer su plan, una chulería. Te va a ir viendo entonces los demás ejes y va ubicando, este me corresponde como coordinadora, este no, este es para directora. Entonces usted va asumiendo lo que están vinculados a la gestión pedagógica, tanto con los estudiantes, con la familia, como con el docente, como ya le dije. Después que ya ha visto esa parte, que es como a lo macro, metas, líneas o políticas, entonces vamos a trabajar las metas que usted tiene, ya sea para el año, como quiera, hay gente que la hace para 6 meses, como usted guste. Yo lo hacía para el año y de ahí va extrayendo cronogramas mensuales y semanales, pero eso va a depender mucho del acompañante. Entonces, esa parte determino mis propósitos también, porque hay acciones diferentes para cada propósito, pero que cada propósito me responda a las metas que ya están establecidas. Todo va bien articuladito, bien alineado. Entonces, se tienen ya los propósitos, se pueden pensar en las grandes acciones. O sea, ya tengo un eje estratégico determinado, que puede ser formación docente. Entonces, de la formación docente, ¿qué cosas? Entonces, ahí yo voy viendo en esas grandes acciones, se proyectan como grandes acciones por lo que les decía. Es un plan del año. Entonces, ya regularmente uno lo va dosificando. Pero sí prever ahí esas acciones vinculadas al levantamiento inicial que se hizo. Si hay un tema de manejo de la asignatura, dominio de asignatura, en el caso, por ejemplo, de usted, que es una docente de inicial, bueno, pues vamos a ver, para el nivel inicial, las asignaturas que se le imparten a los niños, qué cosas de ahí exactamente es que ella necesita. Es un tema de desarrollo curricular, entonces es como ir viendo cuál es la necesidad realmente para poder inyectarle a la necesidad. Si no se desmenuza así, podríamos caer en el error de estar desarrollando un plan de acompañamiento que no es que no tenga resultados, pero que tal vez no me responda a lo que se espera. No me dé respuesta a lo que se espera. Y pasan años, vienen años, y no se nota un avance importante en la práctica y en los resultados de aprendizaje. Entonces, ya una vez se tienen esas acciones, pues pensar qué se necesita para esas acciones, cuándo la vamos a desarrollar, es decir, ponerle un tiempo, los recursos y responsables. Son elementos básicos. Hay otras personas que le agregan detallitos, pero esencialmente no puede faltar. Propósitos, sus acciones, responsables, cuándo se va a ejecutar, qué es lo que se necesita. Y eso es fundamental, porque lo que se necesita le da también luz al director y a otras instancias de qué debe gestionar. O sea, si el director no gestionó para que se haga una actividad de impacto en la escuela,
probablemente el coordinador no la tenía planificado. Pero si usted le pasa, le comparte su plan de acompañamiento al director y el director le presta atención, todas sus actividades se van a realizar con efectividad. ¿Por qué? Porque ya los que van acompañándolo a usted para que ese plan tenga vida y se desarrolle, le va a gestionar para que usted le dé respuesta a lo que tiene previsto. O sea que es algo que también un carácter que tiene ese plan es la participación, la socialización. Exacto. Los docentes pueden conocer su plan de acompañamiento, deben conocerlo, deben saber qué es lo que quiere esta coordinadora este año, para dónde es que vamos. Eso ayuda mucho porque a la gente le da seguridad, como que le impregna ese carácter de planificación, de que las cosas se tienen previstas, de que esto no es al azar, y ayuda mucho, o sea, favorece el clima, enfoca también, nos enfoca hacia dónde que vamos, qué es lo que nos falta, y o sea, eso, trabajar organizado y planificado para mí es fundamental si se quieren obtener resultados. Me encanta lo que usted dice, que se toma en cuenta a través de la observación qué es lo que se necesita, que no se elabora un plan porque amanecí y me soñé tal cosa y vamos a hacer un plan en base a esto, sino se hace en base a una necesidad o a las necesidades que tengan los docentes o que tenga el centro. Eso me parece muy bien. Profe, ¿ha tenido usted alguna experiencia que ha ido a acompañar a algún docente y se ha mostrado como un poco negativo? ¿Cuál ha sido su experiencia en los acompañamientos? Mi experiencia ha sido muy bonita. Ay, qué bueno. Positiva, sí, en sentido general. No quiere decir que he tenido que posponer acompañamientos, pero pospuestos a veces por condiciones del ambiente, situaciones particulares, personales que pueden tener los docentes y me dicen, ay, mira, hoy como que no me siento bien, me pasó tal cosa, llegué tarde o no voy a estar lista para ese día, o sea, por razones así. Pero gracias a Dios, en todos los años que estuve acompañando así directamente clase, docentes, no, que yo recuerde, no. En el momento del diálogo, si yo sentía, por ejemplo, que el docente no se abría a decirme, porque a veces uno mismo no, como que le cuesta identificar lo bueno y lo que puede mejorar. Entonces, si yo veía como que había que romper el hielo, yo le preguntaba, profe, ¿y qué tal cosa? ¿Cómo usted valora? ¿Y qué le pareció lo que le dijo el estudiante tal? Y los resultados que obtuvo con esta unidad, ¿qué tal? Entonces, él va bien. Se empieza como a revisarse, a reflexionar y se va abriendo. Y ahí uno va hurgando. Y ese hurgar, ese cuestionar, debe ser coherente también con los fines del acompañamiento. Si yo quiero que el acompañamiento, que ese docente me reflexione sobre las estrategias de enseñanza que está utilizando, pues mis preguntas deben estar orientadas a eso. O sea, hay que ayudarlo porque el técnico acompañante es el coordinador. El docente es un docente. O sea, su mirada no está puesta tal vez en si él domina o no las estrategias. Él está en la ejecución y muchas veces la ejecuta, pero no sabe cómo se llaman. Entonces yo le digo, vamos a ponerle el nombre. Eso que usted hizo fue tal cosa y él lo sabe. O sea, él la hizo, él la llevó a la práctica y la hizo muy bien. Tal vez no se sabe el nombre, no recuerda o le pone otro nombre, pero así, o sea, no tuve experiencia negativa, siempre ha sido muy bonito. Y en sentido general, lo que la gente dice que sí, que se siente cómoda cuando le acompaño y yo termino siendo acompañada porque le doy la oportunidad también de que me valore, que me diga cómo se sintió, qué cosas. Le digo, profe, ¿y qué cosas usted cree que yo debo mejorar? ¿Cómo le hablo? ¿Usted cree que yo le hablo bien? ¿Se siente cómodo mi tono de voz? Y así, algunos me decían, bueno, me gustaría que tú me hables un poco más despacio. Muy rápido, entonces anotar algo, así, o sea, es un momento como de una comunicación asertiva, de doble vía, de comodidad, tanto de ellos como mío. Y yo terminaba aprendiendo muchísimo porque aprendía de la asignatura, aprendía del manejo que tuvo como profesor, los resultados que va viendo, uno también lo recibe y usa ese aprendizaje para retroalimentar a otros.
Entonces, mi experiencia ha sido muy, muy bonita, muy positiva. Yo he estado muy satisfecha realmente con el Qué acompañamiento. bueno, profe. No, y con ese amor que usted hace su trabajo, yo me imagino que sus acompañamientos, así como usted dice, han sido excelentes, porque cuando uno está siendo acompañado, uno no quiere una persona que te esté como mirando como raro y que te esté que con la mirada te esté como presionando o buscando. Entonces, yo Sí, sé que sus acompañamientos, profe, han sido muy efectivos, amigables de parte suya y de parte de los docentes que usted ha acompañado. Pues, profe, vamos a llegar hasta aquí. Yo le doy las gracias infinitamente por ceder a esta conversación con nosotros. Ha sido una conversación muy productiva, muy informativa. Damos gracias a usted siempre por su disposición, esa forma tan positiva de usted vivir la vida, de hacer las cosas, esa alegría que nos transmite y de verdad que estamos muy agradecidos con usted. Muchísimas gracias. Ha sido una conversación chulísima, diríamos. bueno, yo reiterarle también el agradecimiento, porque hablar con usted es como un deleite. Es como para uno relajarse y de verdad me he sentido muy cómoda durante la entrevista, hasta el previo y hasta durante. O sea, me he sentido muy a gusto, muy cómoda, muy como para abrirme, para contar la experiencia, muy en confianza y reiterarle de verdad las gracias y ojalá que el encuentro sea fructífero, que le sea útil y cualquier otra cosa que se nos haya quedado puede tener la confianza también de escribirme, llamarme y nos volveríamos a conectar. Y yo muy agradecida, profe. Pues vamos entonces a despedirnos de ustedes. Ha sido la conversación con la maestra Yuleidi Tibrey de Matos. Yo soy Daisy Tavares y nos vemos en otra ocasión. Bendiciones para todos.